Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determina el momento de cada una de las tres fuerzas con respecto al punto A. Entonces en este caso tenemos el siguiente sistema. Lo que nos pide calcular es el momento. Recuerden que el momento es un giro que está produciendo tanto la fuerza 1 como la fuerza 2 y la fuerza 3 respecto a un punto que en este caso es el punto A. Comenzamos con lo que es el diagrama de cuerpo libre, que lo analizamos bastante en el capítulo 3. Hacemos un esquema, en este caso tenemos una especie de L. El primer paso es identificar el punto con respecto al cual vamos a calcular el giro. En este caso el giro se está produciendo, que queremos calcular, se va a producir en el punto A, en esta esquina. A continuación vamos a dibujar las diferentes fuerzas que están actuando en el sistema. Aquí tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. El siguiente paso va a ser dibujar todas las direcciones, es decir, ángulos y triángulos pitagóricos y todas las distancias que estén presentes en el sistema. Con esto yo sé que ya tengo mi distancia horizontal de 2 metros, 3 metros y mi distancia vertical de 4 metros. Además tengo la dirección de mi fuerza 1, que es un ángulo de 30 grados medido desde la vertical. Tengo la dirección de mi fuerza 2, que es un ángulo de 60 grados medido desde la horizontal. Y tenemos la dirección de mi fuerza 3, que en este caso nos dan en forma de triángulo pitagórico. El siguiente paso es manejar el siguiente concepto. Recordemos que en dos dimensiones, para calcular el momento con respecto a un punto, las fuerzas y las distancias tienen que ser verticales y tienen que ser horizontales. Las dos, fuerzas y distancias. En este caso las distancias no hay problema porque ya todas son horizontales o son verticales. Sin embargo, para las fuerzas no. Las fuerzas están inclinadas, entonces hay que encontrar sus componentes. El primer paso es identificar sus componentes de manera gráfica. Por ejemplo, mi fuerza 1 va hacia la derecha y hacia abajo, entonces su componente vertical iría hacia abajo y su componente horizontal iría hacia la derecha. Es muy importante dónde actúa la fuerza. La fuerza puede actuar o alejarse de un punto. En este caso la fuerza 1 actúa en este punto, entonces la fuerza 1 horizontal y la fuerza 1 vertical actúan también en el mismo punto. Vamos con la fuerza 2. La fuerza 2 está inclinada, va hacia la izquierda y hacia abajo, entonces su componente horizontal va hacia la izquierda y su componente vertical va hacia abajo, pero van a actuar en el mismo punto donde está actuando la fuerza 2. Vamos a dibujar las componentes de mi fuerza 3. En mi fuerza 3 es diferente, ¿por qué? Porque se alejan del punto B. Mi fuerza 3 va, va hacia la derecha y hacia abajo, entonces su componente horizontal va hacia la derecha y su componente vertical va hacia abajo. Como la fuerza 3 se alejaba de este punto B, las componentes también se alejan de este mismo punto, ¿sí? Se acercan o se alejan hacia el mismo punto donde originalmente se estaba acercando o alejando la fuerza. Perfecto. Dicho esto, podemos comenzar con el desarrollo del problema. Pero recordemos algo muy importante. No toda fuerza genera momento con respecto a un punto. Entonces vamos a identificar qué fuerzas sí generan momento y qué fuerzas no generan momento. En este caso, la definición me dice que una fuerza no genera momento con respecto a un punto cuando la línea de acción de esta fuerza choque con dicho punto. En otras palabras, a la fuerza que queremos ver si produce momento o no, vamos a proyectarla infinitamente. Si es horizontal, vamos a proyectarla, vamos a imaginar que es una línea horizontal infinita. Y si es una fuerza vertical, pues vamos a imaginar que es una línea vertical infinita. Y la condición es que no choque al punto. Vamos con esta fuerza 1 horizontal. Si le imaginamos que es una línea horizontal infinita, pues choca al punto A. Entonces, como choca al punto A, mi fuerza 1 horizontal no genera momento con respecto al punto A. Mi fuerza 1 vertical no choca al punto A, entonces sí genera momento con respecto al punto A. Vamos con mi fuerza 2. Mi fuerza 2 horizontal, como es horizontal, imaginamos que es una línea horizontal infinita, y al hacer esto choca al punto A. Entonces, en conclusión, la fuerza 2 horizontal no produce momento con respecto al punto A. Vamos con mi fuerza 2 vertical, la proyectamos infinitamente como una línea vertical, y como no choca al punto A, yo puedo concluir que mi fuerza 2 vertical sí genera momento con respecto al punto A. Vamos con mi fuerza 3. Mi fuerza 3 horizontal la proyectamos como una línea horizontal infinita, tanto para la izquierda y para la derecha. Entonces, al hacer esto, no choca al punto A. En conclusión, la fuerza 3 horizontal sí genera momento con respecto al punto A. Vamos con mi fuerza 3 vertical. Mi fuerza 3 vertical
la proyectamos infinitamente hacia arriba y hacia abajo. Al hacer esto, esta línea no choca al punto A. En conclusión, la fuerza 3 vertical sí genera momento con respecto al punto A. Una vez hecho este análisis, pues vamos a proceder con el desarrollo, que es el cálculo del momento de cada fuerza respecto al punto A. Entonces, vamos a hacer el primer cálculo, que sería el momento de la fuerza 1 que produce con respecto a qué punto, al punto A. Va a ser igual. Recordemos que el momento es fuerza por distancia, pero la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares entre sí. Es por eso que les digo que distancias y fuerzas tienen que ser verticales y horizontales. ¿Por qué? Porque si la fuerza, en este caso digo fuerza en X, me refiero a fuerza horizontal, multiplico por una distancia en Y, que es decir, una distancia vertical. Entonces, fuerza horizontal por distancia vertical, yo garantizo que es un ángulo de 90 grados. Y mi fuerza vertical por una distancia horizontal, asimismo garantizo que es un ángulo de 90 grados. Y en este caso, habíamos dicho que la fuerza 1 horizontal no produce momento, entonces yo ya sé que esta automáticamente va a ser 0, porque no está produciendo momento con respecto a este punto. El siguiente paso va a ser calcular las componentes de esta fuerza. Vamos con la fuerza 1. Recordemos, para calcular las componentes de una fuerza, multiplicamos la hipotenusa, que en este caso es 250 newtons, por, y cuando nos dan el ángulo, debemos multiplicar por el seno o el coseno del ángulo. Recordemos, ¿cuándo utilizamos seno y cuándo utilizamos coseno? Seno utilizamos para la componente que se encuentra al frente del ángulo. Es decir, si el ángulo es de 30 grados, la componente que se encuentra enfrente sería la componente horizontal. ¿Sí? Pero para este lado sería seno, y entonces si para un lado utilizo seno, para el otro lado va a ser coseno, es decir, que para esta componente vertical voy a utilizar el coseno de 30 grados. Y recordemos, fuerza vertical multiplicamos por una distancia horizontal desde la fuerza hacia el punto con respecto al cual se produce el giro, que sería de 2 metros. Y ahora veamos cómo se produce el giro. Y para ver cómo se produce el giro, nos imaginamos que tenemos un volante. El centro del volante sería el punto A y un extremo del volante sería donde se aplica la fuerza. Al girar el volante hacia abajo, el volante va a hacer este giro. El giro que se está produciendo es horario, por lo tanto el momento va a ser negativo. Es por eso que es menos la fuerza, que es 250 newtons por coseno de 30, por la distancia horizontal, que en este caso sería 2 metros. Resolviendo esto nos da un momento de menos 433.0127 newton por metro. Como es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el momento de mi fuerza 1 con respecto al punto A es igual a 433 newton por metro. Cuando es negativo, simplemente borramos el signo y colocamos el giro. El giro cuando es negativo, vamos a decir que el giro es horario. Entonces, cuando yo vea que el giro es horario, ya se sobreentiende que este valor es negativo y no es necesario escribir el signo ya. Muy bien, vamos con la fuerza 2. Perfecto, con la fuerza 2, la analogía es la misma. Recordemos que la fuerza 2 horizontal no producía momento, así que solo quiero su componente vertical. Entonces, para su componente vertical, debo multiplicar el valor de la fuerza, que en este caso es 300 newtons, por, en este caso, como nos dan el ángulo, debo multiplicar por el seno o el coseno. Entonces, ¿cuándo utilizo seno y cuándo el coseno? El seno utilizo para la componente que se encuentra al frente del ángulo. En este caso, el ángulo es de 60. ¿Cuál se encuentra al frente? Se encuentra la componente vertical, que es la componente que yo quiero. Entonces sería 300 newtons por seno de 60 grados. Entonces es una fuerza vertical. Como es una fuerza vertical, yo debo multiplicar por una distancia horizontal. Entonces, en este caso, la distancia horizontal sería desde la fuerza hacia el punto A, que sería toda esta distancia, que es 2 más 3, sería 5 metros. Y el giro que se produce, pues, asimismo nos imaginamos que tenemos un volante. El centro del volante sería el punto A, y un extremo del volante aplica una fuerza vertical hacia abajo. Entonces, al hacer esto, el volante va a hacer este giro. El giro que se produce sería horario. Entonces, el momento sería negativo. ¿Sí? Entonces, calculamos. Como mi fuerza 2 tiene dos componentes, una componente horizontal, fuerza 2 en X, entonces debo multiplicar por una distancia vertical. Y también tiene una componente vertical, entonces debo multiplicar por una distancia horizontal. Pero la componente vertical ya establecimos que no genera momento. Entonces esto es automáticamente 0 porque esta fuerza horizontal, los 2 en X, no generaba momento. Y entonces sería la fuerza 2 vertical, que sería
300 newtons por seno de 60 grados por la distancia horizontal, que sería 5 metros, y habíamos establecido que era negativo. Resolviendo esto, yo sé que mi momento de mi fuerza 2 con respecto al punto A va a ser igual a menos 1299.0381 newton por metro. Recuerden que en el capítulo 1 vimos que el libro decía que en el caso de que el valor sea mayor a 1000, debemos utilizar prefijos, y aparte debemos utilizar 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Bajo estas dos condiciones, yo sé que el momento de mi fuerza 2 con respecto al punto A va a ser igual a 1.30 kN por metro, y en este caso, como salió negativo, quito el signo menos y coloco el signo y coloco el giro. El giro es horario, entonces ya cuando yo vea que el giro es horario, se sobreentiende que este valor es negativo. Perfecto, vamos con el momento producido por mi fuerza 3. Asimismo, como mi fuerza 3 estaba inclinada, tiene una componente horizontal y una componente vertical. Para este caso yo necesito las dos componentes. ¿Por qué? Porque las dos componentes generaban momento. Entonces, para encontrar una componente, yo debo multiplicar la hipotenusa, que en este caso es decir, el valor de la fuerza, que es 500 newtons, tanto para la componente vertical como para la componente horizontal. Pero en este caso no nos dan un ángulo, nos dan un triángulo pitagórico. Cuando nos dan un triángulo pitagórico, pues ya no multiplicamos ni por el seno ni por el coseno. Simplemente esto vamos a multiplicar por una fracción. Entonces, ¿cómo se forma la fracción? De la siguiente manera. Vamos a comenzar con la componente horizontal. Como yo quiero la componente horizontal de mi fuerza, cojo la componente horizontal del triángulo pitagórico, que en este caso es 3, en el numerador. Y en el denominador siempre voy a colocar el número más grande del triángulo pitagórico, que en este caso sería 5. De la misma manera vamos a hacer para la componente vertical. Como yo quiero la componente vertical de esta fuerza, en el numerador va la componente vertical del triángulo pitagórico, que en este caso sería 4, y en el denominador va el número más grande del triángulo pitagórico, que en este caso sería 5. Y listo, y con esto ya encontraría la componente horizontal y vertical de la fuerza 3. Entonces, como estas fuerzas 3, tanto su componente horizontal como vertical sí generaba un momento, pues reemplazamos. Primero, asimismo, la fuerza horizontal sería 500 newton por 3 quintos. Como es fuerza horizontal, multiplico por una distancia vertical, desde la fuerza hacia el punto A, que en este caso es 4 metros. ¿Y por qué positivo? Porque si nos imaginamos que tenemos un volante, el centro del volante sería el punto A, y en un extremo del volante aplicamos una fuerza hacia la derecha, pues el volante va a hacer este giro. El giro que produce es antihorario. Cuando el giro es antihorario, yo digo que este momento es positivo. Ahora vamos con mi componente vertical. Asimismo, nos imaginamos que tenemos un volante, el centro del volante es el punto A, en un extremo del volante vuelta aplicamos una fuerza hacia abajo. Al hacer esto, el giro que se produce es horario. Entonces, cuando el giro es horario, yo digo que el momento es negativo, por eso es menos la fuerza vertical, que es 500 newtons por 4 quintos, por la distancia horizontal, fuerza vertical por distancia horizontal desde la fuerza hacia el punto A, que sería 3 más 2, 5 metros. Resolviendo esto, yo sé que mi momento de mi fuerza 3 con respecto al punto A va a ser igual a menos 800 newton por metro. Entonces eliminamos el signo menos y decimos que el momento de mi fuerza 3 con respecto al punto A es de 800 newton por metro, y colocamos el sentido del giro, que en este caso es horario. Cuando yo vea este signo horario, yo ya sobreentiendo que este valor es realmente negativo. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.